Buenas tardes, gracias por venir. Antes que nada, un agradecimiento emocionado a Eduardo Duhalde, Alfredo Tanasó, que yo soy un lobo estepario que escribe y lee mucho en su madriguera de Madrid. Esta gente me ha sacado de la cueva. Así que, y gracias a tantos compañeros que han venido, amigos de hace muchos años. Como decía Discépolo, que citaba mi colega, el argentino-mexicano, tantos años aquellos en que teníamos sueños tiernitos recién salidos del horno. Así que realmente agradezco a los que han venido y agradezco a mis amigos que me hayan invitado para esto. Estoy realmente encantado. A lo nuestro, se nos convoca para hablar del poder. Pero del poder es mucho lo que se ha escrito, desde Aristóteles a Michel Foucault, pasando por Maquiavelo. Quizá es poco lo que podamos agregar, salvo entrar en discusiones académicas para las cuales yo tampoco estoy preparado. Pero lo que quizá me une a la prospectiva es la pregunta que yo me hago en el libro, que es ¿qué va a pasar con ese poder que tanto daño ha hecho en el siglo XX sobre todo? ¿Qué va a pasar con la estructura de lograr, conservar y aumentar el poder en la era de Internet? Es decir, en la era del ciberciudadano. De acá 2, 3, 4 décadas. Esa es la perspectiva, me lleva a la perspectiva la pregunta sobre qué va a pasar. Yo voy a partir de una definición muy elemental, habiendo tantos profesores como ha habido en este seminario, una definición que tomo de la etimología porque me va a servir. Dice que viene de prospicere, mirar hacia adelante, que también es prever y que también es mirar lejos. Pero ¿qué ocurre? Y acá está lo que yo me voy a aprovechar para seguir la charla. Dice que es un conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o predecir el futuro o lo que ha de suceder en una materia. Quiere decir, ¿qué diferencia o qué me diferencia en este momento la perspectiva del augur? Ya me gustaría a mí ser un sacerdote romano que adivina el futuro por la forma de comer, de volar y de cantar de los pájaros. O ya me gustaría ser el oráculo de Delfos con la pitonisa y el sacerdote al lado, pero no, porque el límite que pone es análisis y estudios. Entonces me dice, ¿usted qué análisis y estudio trae para hacer la perspectiva? Bueno, el análisis que traemos son los nuevos gurúes de la modernidad digital, que vamos a nombrar, que vamos a analizar brevemente. Es decir, para ver si ellos nos confirman esto que nosotros creemos sobre el poder en la era de Internet. ¿Y qué estudios? Bueno, como viejo abogado, vamos a dar por probada alguna de las cosas del poder para después hacer con ese paquete un traslado al ciberciudadano, es decir, a lo que nos espera, sobre todo a los jóvenes, porque hoy prácticamente nosotros, que somos ya entraditos en años y casi saliendo de los años, nosotros somos bastante ciberciudadanos, pero los jóvenes va a ser absolutamente toda su vida es a través de las redes y a través de Internet. Entonces lo primero que nos preguntamos es, con respecto al poder, ¿es muy antigua la lucha por el poder? Pues sí, mire. En el Génesis, en el versículo 4, relata la lucha de Caín y Abel. Dice que Abel y Caín hacen ofrendas a Yahvé y Yahvé prefiere la de Abel, con lo cual se irritó Caín de gran manera y abatió su rostro, es decir, la ira, y después la muerte, después lo mata, y después el castigo. Esta secuencia de ira, venganza, muerte, castigo, se va a repetir a través de la historia con distintas formas. Quizá es una de las más antiguas, de los más antiguos relatos del poder que podemos ver. Pero aquí, que en el versículo 1, 2 y 3
está la creación de los ríos, de los pájaros, de las montañas, y la creación del hombre y de la mujer. Y hasta Dios da indicaciones de procrearse, fecundar. Quiere decir que el poder tendría que estar detrás de la vida. En el siglo XX, el poder ha estado delante de la vida. Es aterrador pensar en la crisis de los misiles de Cuba, que una de las tres alternativas que el gabinete de Kennedy barajaba era bombardear con armas nucleares los submarinos que venían con los misiles. Así que estuvo al borde de la destrucción de la vida el poder, porque no otra cosa era eso que el poder. ¿El poder es de la esencia del ser humano o es, como decía Bertrand Russell, que es de los infinitos deseos del hombre, los más acuciantes son el poder de gloria y el poder, es decir, el poder de los deseos, el poder de gloria y el poder? ¿O es como dice Freud en ese maravilloso libro de El malestar en la cultura, que yo voy a citar varias veces? Yo acá quiero hacer una aclaración, quizás parezca un poco presuntuoso que yo cito muchos autores, pero me amparo en lo que decía George Steiner en otro libro maravilloso. Le preguntan, dice, maestro, ¿usted tiene obra? Dice, no, yo no tengo mucha obra. Dice, yo, ¿saben lo que he sido en mi vida? Nada menos él, que es un gran pensador. Y yo he sido como el postino. ¿Se acuerda? Dice, la película dice que un hombre insignificante, un hombre humilde, el cartero, le lleva las cartas a Neruda y termina amando la poesía. Bueno, yo me amparo, perdonen la estatura, pero me amparo un poco en eso. Yo trato de ser solo un cartero, traigo las cartas de los pensadores, por eso a veces tengo que citar. Entonces, Freud nos da una aproximación. Él dice que conviven en el hombre dos titanes: el instinto de muerte, que está dado por la autodestrucción del hombre y por la agresión, y el eros, que es el tánatos, y el eros, que es el instinto de vida, que es el instinto del amor. Dice que continuamente compiten en el alma humana. Por eso después, en El malestar de la cultura, dice, solo el avance de la cultura puede parar al tánatos, que el eros triunfe, que eso es el maravilloso aporte de Freud. En su definición más simple, podríamos decir que el poder es imponer la propia voluntad a otro u otros para que hagan, dejen de hacer o no hagan algo. Conducta que, esta es lo importante, como en la perspectiva, conducta que de otra forma no habrían hecho. Entonces es torcer siempre la voluntad. Y la definición un poco más sofisticada de ese el gran politólogo con su libro El fin del poder, que también es maravilloso, que para esto sirve muchísimo, dice que es la capacidad de dirigir o impedir las acciones actuales o futuras de otros grupos o individuos. Con esos rudimentos teóricos, después de haber escuchado a tantos profesores de perspectiva, que realmente a veces es un atrevimiento citar esto, pero con eso nos internamos en las luchas por el poder. Hay víctimas. Vamos a demostrar que las guerras se reciclan, como el eterno retorno, como el animal mitológico que se come la cola y la cola vuelve a crecer. Es decir, las guerras vuelven y prácticamente vuelven al lugar de inicio. Vamos a hablar del rencor histórico, brevemente, del rencor histórico del vencido. No se termina la guerra, porque el vencido quiere revancha. Y vamos a hablar del mal de Idris, algo que conocemos bien en Argentina y en América Latina, con toda esta playa de autoritarismo que hubo y de gente que quiere quedarse a vivir en el poder, como ahora Evo Morales, que no solamente perdió el referéndum, que le dijeron no a la reelección, sino que ahora lo hace a través de la justicia. Ese es el mal de Idris. Las víctimas. Es un hecho probado, entre 50 y 70 millones de víctimas, muchas de ellas inocentes, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entre Mao Zedong y Stalin, otros 10 millones cada uno, que es fácil. Se dice fácil semejante cantidad de muertes.
todos con el eufemismo, la gran marcha al socialismo, la revolución cultural, el hombre nuevo. La cuestión es que se pelaban millones de personas con ese eufemismo, como vamos a ver. Otro punto es que las guerras se reciclan y vuelven. Dice Milan Kundera que Tolstoy relata en su novela 150 años atrás la guerra de los rusos contra los chechenos. Y dice Milan Kundera, 150 años después es la misma guerra de los mismos rusos contra los mismos chechenos. Después hay otra prueba. El comandante de las fuerzas aliadas en la Primera Guerra Mundial, cuando le presentaron el Tratado de Paz de Versalles, dijo: no, esto no es un Tratado de Paz, esto es un armisticio, esto es un alto al fuego. Exactamente 20 años después estallaba la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué decir de algo muy doloroso de estos días? Las cruzadas hace 1000 años, los cristianos iban a matar moros al grito de Dios lo quiere. Y los musulmanes iban a matar cristianos al grito de, y esto les va a sonar, Alá es grande. ¿Qué dicen los terroristas musulmanes cuando Alá es grande? Es decir, se reciclan las luchas y vuelven casi en el mismo estado en que terminaron. El rencor histórico. El vencido queda con rencor histórico. Hitler quiso volver a la gran Alemania y cuando pudo armar esos ejércitos, el pueblo alemán se sintió, porque estaba humillado, el pueblo alemán se sintió que podía reivindicarse, podía vengarse de las humillaciones. Putin quiere volver a la gran Rusia. Todo esto que hace, que se reúna con Turquía, no, él quiere volver a los territorios perdidos después de la caída del muro. Y dice Durán Barba en un libro, en su último libro, que es muy bueno y muy recomendable, La política del siglo XXI, dice que el subdirector de Pravda, el diario ruso, le contaba, dice, no solo el totalitarismo me arruinó la generación mía, sino la de mis hijos. Es un testimonio directo, porque hablaba con el director. Y yo traigo en el libro a Julián Marías. Julián Marías venía de dar unas conferencias por Europa, apenas caído el muro. Y escribe en un diario que yo también me costó muchísimo encontrarlo, dice, esos pueblos tienen un rencor histórico y se han pasado su vida bajo un régimen totalitario o autoritario. Rusos, bielorrusos, checoslovacos, dice, esos pueblos tienen un rencor histórico porque le hicieron perder gran parte de su vida. Dejemos de lado la muerte o la libertad, porque los regímenes dictatoriales o matan o encarcelan, pero hicieron perder los proyectos de vida, y eso es irreparable, porque al terminar eso lo sienten. Yo tengo un relato de un ruso que dice, pero ¿cómo? Y nosotros que soñábamos, estábamos cerca del triunfo, los intelectuales nos decían que estábamos por triunfar, y ahora resulta que los rusos son, los magnates rusos son estos que compran el Chelsea, hacen una fiesta de 10 millones de euros, ¿sí? Y así terminó. Ese es el rencor histórico. ¿En qué termina esta estrategia del poder descabellada? En esto. Nosotros, los representantes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia, dice, el 8 del 12 del 91 se reúnen los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia y firman los acuerdos de Belasevá. ¿Qué dice? Nosotros, los representantes de la República de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, como fundadores de la URSS que habíamos creado en 1922, establecemos que la URSS, como sujeto de ley internacional y realidad geopolítica, deja de existir. Bueno, alegremente. Y los 70 años, a 3 generaciones, ¿quién se los devuelve? Alegremente, deja de existir la URSS. Bueno, este es el daño que ha hecho el poder en el siglo XX, que vamos a tratar de trasladar. Damos por probado, esto creo que es inobjetable. Vamos a trasladar a la era del ciberciudadano, a ver si no se repite, o vamos por lo menos a alertar. El mal de Idris. El mal de Idris era, en Grecia, es la desmesura. Es todo lo que sobra, que contradice aquel
aquel proverbio de ellos que decía, nada en exceso. El mal de Iber es el exceso de poder, que un gran neurólogo que lo estudió mucho, David Nauen, dice, es la borrachera del poder. Un ser humano se encuentra de golpe con que le nombran en un cargo, primero se siente no está acá, pero claro, cuando llega al ministerio hay una corte que lo adula, entonces dice, gracias que estoy yo para resolver los problemas de ustedes, y termina haciendo proyectos faraónicos, y después viene Némesis, que es el castigo, y no sabe por qué perdió. ¿Le suena? No saben por qué perdió. ¿Cómo no sabe por qué perdió? Porque tú viste la borrachera del poder. Y ese es el castigo. Pero el mar de Ibris, muchos gobiernos autoritarios en Argentina, yo por lo menos siento que en mi generación, la parte pública se nos fue la vida entre dictaduras, demagogias, entre aprontes y partidas. Y acá cito un tango, ya que mi amigo mexicano citó muchos discípulos. Yo aprovecho, hay un tango que dice, cuando te des cuenta exacta de que te has gastado la vida en aprontes y partidas, muchacho, te quiero ver. Yo siento que en aprontes y partidas, gran parte de mi vida pública se gastó. Ahora viene la perspectiva. ¿Podemos afirmar que hay un cambio profundo en el poder? Los jóvenes descreen del poder. Eso está afirmado por muchos de los tratadistas. No les interesa el poder. Los ciberciudadanos están en otra frecuencia a la generación mía, que era una generación de poder. Está bien, queríamos implantar la justicia social contra el imperialismo, pero era una generación que buscó el poder. Esta generación de jóvenes no busca el poder, no le interesa, le pasa al lado. Para ellos el poder es vertical, autoritario, duro. Y ellos están en un mundo distinto. ¿En qué mundo están ellos? En el mundo que pintó Italo Calvino en 6 propuestas para el próximo milenio. Que después fueron 5. Y esto es interesante, este libro, porque él va a dar una conferencia a Harvard y muere en el camino. Y cuando usted lee, porque después lo recopila la esposa y los discípulos, él habla, es decir, están escritas como dije ayer, como si estuviera relatando la charla, y estaba muerto. Fíjense lo que dice Italo Calvino, lo que va a dominar el siglo XXI. La levedad, la rapidez, la exactitud, la visibilidad y la multiplicidad. Es Internet. Estas son las características del próximo milenio. Los jóvenes están más en esto que en el poder que nosotros conocimos. Están más en este mundo virtual, en este mundo de la levedad, en este mundo de la visibilidad. Por ejemplo, Internet es el nuevo ágora, es la plaza abierta, dicen muchos de ellos. Participamos todos. Hoy a un clic nosotros participamos con Change.org. Se puede participar a través de la amicus curiae, nosotros que somos abogados, en una causa que está en Colombia. Yo, con la ONG que tenemos, con mi hija que también es abogada, no me he presentado, pero yo me puedo presentar en un juicio en Colombia. Digo, no, yo tengo interés por el narcotráfico, porque me afecta, y el juez me tiene que dar parte. Cosa que ahora era impensable que intervinieran en un proceso quienes son parte. Y en Change.org una señora dice, mire, no me paga la obra social, la enfermedad de mi hijo, y ahí estamos 20.000 personas apoyándolo. Y ese estúpido funcionario lo va a pensar 2 veces antes de hacer lo que hacen, porque ahora el ciudadano controla. Hay un nuevo poder ciudadano, y esto es lo que también me voy a referir. El fin de la era de las masas. Gustave Le Bon, Freud y Ortega y Gasset auguraron, casi en el siglo XX, Gustave Le Bon escribe 25 años antes, auguraron que venía la era de las masas. Y vino. No solamente las grandes multitudes decidían, eran arengadas, sino que, como dice Ortega y Gasset, ocuparon el espacio, ocuparon el restaurante, ocuparon la calle, ocuparon todo, las grandes masas. Eso fue, estos 3 grandes augurios dijeron, esa era la era de las masas. ¿No les parece que esa era termina? Que viene la era del hombre aislado, la era del hombre que participa desde su casa, la era del hombre que decide.